todos, les doy la más cordial bienvenida a este módulo de maratón por el acceso a la justicia correspondiente al año 2020. Con esta actividad, las distintas corporaciones de asistencia judicial conmemoramos en conjunto el Día Nacional del Acceso a la Justicia. En este módulo participan profesionales de las 4 corporaciones de asistencia judicial del país y conversaremos sobre un tema que nos compete a todos. Hoy, en la víspera del mes del adulto mayor, vamos a hablar sobre los derechos de las personas mayores. Todas las profesionales presentes formamos parte de la dupla jurídico-social de la Oficina de Defensa del Adulto Mayor. Soy Bárbara Hermosilla, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Me acompañan en esta jornada Constanza Palma, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, María Paz Espinosa Villalón, asistente social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Sandra Martínez Llancas, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá. Y quiero saludar muy especialmente a Lisette Chévez Gómez, quien, apoyándonos en el permanente objetivo de que nuestro trabajo sea más inclusivo, realizará la interpretación de lengua de señas en este conversatorio, para que los contenidos puedan llegar a la población sorda de nuestro país. Muchas gracias, Lisette, por estar hoy con nosotras. Gracias, colegas, por compartir este espacio. Quiero contarles que el objetivo de esta actividad es dar a conocer la importante labor desarrollada por las corporaciones de asistencia judicial, servicio público profesional, gratuito y especializado, comprometido con el acceso a la justicia de las personas a través de asesoría y asistencia técnica. Informarles además que pueden realizar todas sus consultas a través de los chats de Facebook donde estamos transmitiendo en este momento, y tenemos profesionales de las distintas corporaciones disponibles para orientar y responder todas sus consultas en línea. En mi calidad de abogada de la Oficina del Adulto Mayor, quiero compartir con ustedes algunos datos relevantes. ¿Sabía usted que en una encuesta realizada para el Ministerio de Justicia el año 2015, se reveló que de todas las personas mayores que tuvieron una necesidad jurídica, solo un 54% pudo satisfacer esa necesidad? En un país como Chile, con un envejecimiento tan rápido de la población, estas cifras son alarmantes. Hoy, el 16% de los chilenos son adultos mayores, y se estima que para el año 2050 los adultos mayores representarán el 30% de la población. Por esto, la solución no pasa solamente por las medidas que puedan tomar los gobiernos. Nosotras y ustedes que nos ven a través de su pantalla, también cumplimos un rol relevante. Debemos ocuparnos por las personas mayores que hay a nuestro alrededor. Lo cierto es que 9 de cada 10 personas mayores no tienen acceso a medios tecnológicos, por lo que en este momento son muy pocos los adultos mayores que están viendo esta conversación. Si usted conoce a algún adulto mayor, a alguna adulta mayor, invítela, compártale este video, difúndalo, y así más personas conoceremos los derechos que tenemos garantizados hacia nuestra vejez. Y si de derechos se trata, tenemos una muy buena noticia para ustedes. El año 2017, Chile ratificó la Convención Interamericana sobre Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto significa que nos rige una norma de rango internacional que obliga a nuestro país a resguardar derechos mínimos para las personas mayores. Este catálogo dispone de 27 derechos. Algunos de ellos son vinculantes para los estados, como el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, a la educación. Sin embargo, hay otros derechos que están estrechamente relacionados con la comunidad, con una cultura de respeto e integración, lo que depende de todos y cada uno de nosotros. Estos derechos son, por ejemplo, el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad, derecho a la dignidad en la vejez, derecho a la participación e integración comunitaria, derecho a la libertad personal, derecho a la expresión, opinión y acceso a la información, derecho a la privacidad e intimidad. Llegó el momento de preguntarse si tratamos a los adultos mayores como iguales, si los tratamos con dignidad, si la familia y la comunidad los respeta, los valora, los hace partícipes. ¿Estamos respetando la privacidad de nuestras personas mayores? ¿Respetamos sus decisiones? ¿Estamos atentos a sus necesidades?
Pensemos que se es adulto mayor a partir de los 60 años, cuando muchas veces se cierran las puertas de trabajo, cambia la situación económica, en algunos casos disminuyen las redes de apoyo y tantas otras cosas a las que debemos estar atentos y ser protagonistas. Hoy sabemos que estamos avanzando, estamos hablando de este tema, se está generando conciencia, nos estamos haciendo responsables y sin duda existe un trabajo constante por aumentar y mejorar las políticas públicas relacionadas a la persona mayor. Y en esa misma línea es que las corporaciones de asistencia judicial tienen a disposición de todas las personas mayores, sin distinción, una dupla de abogados y trabajadores sociales para cubrir las necesidades que se generan en cada región. En esta desafiante pero reconfortante labor nos encontramos hoy las profesionales aquí presentes. Vamos a hablar de la importancia de prevenir los malos tratos, de los casos en que se configura violencia hacia la persona mayor, y vamos a explicar qué se puede hacer en esas situaciones y cuáles son las garantías del acceso a la justicia. Lo anterior está recogido en 3 de los derechos de la Convención: derecho a la independencia y autonomía, derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, acceso a la justicia. Sin más rodeos, damos inicio a este conversatorio, para lo cual doy la palabra a mi colega, la abogada Constanza Palma. Constanza, cuéntanos. Muchas gracias, Bárbara. Tal como se mencionó, les pasaré a exponer sobre el derecho a la independencia y la autonomía de las personas mayores, el cual se encuentra consagrado en el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Es importante entonces que comencemos señalándoles qué es lo que dice este artículo, el cual comienza expresando lo siguiente. Los Estados parte en la presente convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Como vemos, entonces, esta norma distingue los conceptos de autonomía e independencia, de manera que para poder tener una cabal comprensión sobre este tema, debemos entonces definir en qué consiste cada uno de estos conceptos. La autonomía dice relación con la facultad de autodeterminación que poseen los individuos y con la posibilidad del ejercicio de sus derechos. Este derecho entonces implica respetar en todo momento la autodeterminación de las personas mayores, y es esta la palabra clave, la autodeterminación, privilegiando el ejercicio libre e informado de la voluntad en la toma de las decisiones que les afectan. La independencia apunta a la forma en cómo las personas realizan sus propios actos, es decir, la capacidad física y mental para poder realizar alguna actividad básica de la vida diaria sin requerir de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para poder realizar estas actividades. Por ejemplo, podemos plantear la situación de una persona mayor que no tenga la capacidad física de poder vestirse por sí sola y que requiere de la ayuda de terceros para poder hacerlo, pero que sí tiene la capacidad de elegir qué vestimenta desea usar. Es decir, en este ejemplo recién expuesto, podemos decir que se trata de una persona dependiente en cuanto no puede vestirse por sí solo o por sí sola, lo cual es una actividad básica de nuestra vida, pero es autónoma en cuanto puede elegir qué es lo que quiere vestir. Pero, ¿qué es lo que ocurre con nuestra legislación? ¿Acaso se reconoce esta distinción entre autonomía e independencia de las personas? Aquí les comento que nuestro Código Civil distingue entre aquellas personas que son capaces e incapaces, definiendo la capacidad de la persona como aquella por la cual se puede obligar a sí misma sin el ministerio o autorización de otra. Señala además nuestra legislación expresamente quiénes son aquellos que son absolutamente incapaces, señalando como tales a los dementes, a los impúberes, es decir, el varón menor de 14 y la mujer menor de 12 años, y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. En este sentido, de acuerdo a lo que hemos expuesto, ¿les parece que esta distinción que hace nuestra legislación entre las personas capaces e incapaces sirve para reflejar la situación en la cual se puede encontrar una persona mayor? Por cierto que no, y se los voy a explicar de la siguiente manera.
Una persona, cuando cumple su mayoría de edad, es, ante los ojos de nuestro legislador, plenamente capaz, es autónomo, de manera que puede tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, lo que no contempla nuestra legislación es que la edad puede llegar a ser un factor que afecte o incida directamente en la autonomía de una persona mayor, de tal manera que mientras ésta va envejeciendo, la torna más vulnerable y que incluso puede exponerla a situaciones de abuso, colocándola en una posición desventajosa, especialmente en lo que se refiere a situaciones de abuso patrimonial, que es un tema que de hecho va a ser expuesto a continuación. Por cierto que el proceso de envejecimiento puede traer consigo la aparición de dolencias físicas o afecciones psíquicas que van a llegar a afectar en mayor o menor medida nuestra autonomía e independencia. Y como ya lo vimos, nuestra legislación contempla dentro de la categoría de los absolutamente incapaces a los dementes, lo cual no necesariamente representa la realidad que enfrentan las personas mayores. Con frecuencia observamos procesos judiciales en los cuales, por medio de acciones que están supuestamente destinadas a proteger a la persona mayor, algunos son despojados de su patrimonio, o peor aún, de la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, una persona mayor, un adulto mayor, es vulnerable en razón de que va perdiendo progresivamente su autonomía, la facultad de tomar sus propias decisiones, de manera que debiese ocupar un lugar en las categorías de personas que distingue nuestro Código Civil, ya que si bien la persona mayor no está desprovista de su voluntad, de su capacidad o autonomía, como hemos visto, esta sí está debilitada o se ha ido perdiendo progresivamente, lo cual la vuelve especialmente vulnerable. Debemos reconocer que nosotros como sociedad somos responsables de este fenómeno, ya que dentro de nuestra cultura está arraigada esta idea de que los adultos mayores no deben participar de la toma de decisiones, los relegamos a un segundo plano e incluso en muchas ocasiones ni siquiera le entregamos la información necesaria para que ellos puedan decidir en forma autónoma sobre los aspectos de su propia vida, ya sea en lo familiar, en lo patrimonial, en el área de la salud, etc. Y probablemente muchos de nosotros o nosotras en más de alguna ocasión hemos dicho frases en relación con un adulto mayor, tales como, no, mejor no le expliques, no te va a entender, no perdamos el tiempo, o les damos las instrucciones de qué es lo que deben hacer, o directamente les ocultamos información, como por ejemplo con relación a su propio estado de salud o el de sus familiares, porque nosotros como sociedad los vemos a los adultos mayores como una persona frágil, incapaz de comprender y de decidir. En conclusión, entonces debemos saber que toda persona capaz debe ser tratada como alguien autónomo e independiente, pero sin desconocer que las personas, en razón de su edad, se tornan vulnerables, requieren de protección jurídica, pero no al punto de hacerlas perder su autonomía e independencia. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Connie, por esta importante reflexión. Lamentablemente, no siempre es suficiente con la prevención. Por eso, debemos hablar sobre aquellas situaciones que constituyen violencia en contra de nuestras personas mayores. Y la persona adecuada para reflexionar en esta materia, debido a su larga trayectoria, es nuestra profesional María Paz Espinosa. María Paz, gracias por estar con nosotras, te escuchamos. El adulto mayor, cuando estamos en una etapa que llegamos a nuestra edad de adultez, como decía Constanza, nos vemos con ciertas situaciones, ya sea por los hábitos adquiridos durante toda nuestra vida o porque genéticamente tenemos algunas circunstancias que nos llevan a estar más vulnerados en nuestra salud, a que nuestro entorno sea el que sea un factor de protección propiamente tal, definitivamente. En este momento, nuestro factor de protección principal debiera ser la familia y nuestro entorno cercano, aquellas relaciones con las cuales nosotros fuimos construyendo vida al traspaso de nuestro tiempo de persistencia durante toda nuestra etapa. Es importante entender que los estados en este momento se están haciendo parte de tomar conciencia
pero es importante aún más la responsabilidad que cada uno de nosotros adoptamos con las personas mayores con las cuales estamos relacionados. Es por eso que muchas veces nos podemos formar parte como ser agresores de ellos o simplemente factores protectores, que es lo que estamos apuntando como Corporación de Asistencia Judicial. En base a eso, quiero hablarles del artículo número 9 de la Convención, en donde el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia para las personas mayores es muy importante. Quiero leerles de qué manera se entiende por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ahí es importante también entender que toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica será perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Eso es un delito y tenemos que entender que en este momento, como sociedad, estamos viviendo muchos delitos y los estamos asumiendo dentro de nuestra existencia. Las residencias de adultos mayores habitualmente, como decía por ejemplo Constanza, jamás le van a preguntar cómo se quieren vestir, cuáles fueron su sentido de vida, de qué forma se sienten contentos. Muchas personas que llegan a las residencias de adultos mayores no reciben esa forma de ser vistos como personas. O muchas veces también en las familias, nosotros, dentro de nuestro tren de vida, es importante también cotejar de qué forma nuestros padres ya hay ciertas situaciones que necesitan nuestro apoyo, que necesitan el poder estar más atentos para poder acompañarlos en esta etapa de vida y que ellos se sientan sin lugar a dudas valiosos dentro de esa etapa de vida. La etapa del adulto mayor es la etapa de cosecha, por lo tanto son libros abiertos y es importante que nosotros los miremos como tales, que les demos el valor y que entendamos que cada uno de ellos son también nuestra herencia. Es importante entender que en base a que entendamos sus vidas y las cosas que en este momento están siendo vulneradas, podamos mejorarlas en el tiempo y por eso mismo podemos mejorar nuestra sociedad. Es importante que cada uno de nosotros asuma esa responsabilidad de vida cuando hay falta de dependencia, cuando hay esta falta de independencia en tomar las decisiones, ¿ya? Y por eso la invitación como Corporación de Asistencia Judicial a que trabajemos en conjunto para que los adultos mayores y las personas mayores puedan ser miradas y valoradas en su justa medida. Eso, contarles. Muchas gracias, María Paz. Vemos que es muy importante estar atentos, estar alerta y estar informados a nivel de comunidad. Si nos vemos enfrentados a un caso de violencia, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para que los adultos mayores puedan acceder a la justicia? Sobre esta concreta pregunta, nuestra abogada Sandra Martínez tiene algo que contarnos. Sandrita, por favor. Gracias, Bárbara. Mira, en principio decir que, como ya se ha señalado, como lo dice el preámbulo de la Convención, las personas mayores son sujetos de derecho y como tal tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que tienen todas las personas, dentro de ellas el derecho a no ser objeto de actos de violencia y a no ser discriminados en razón de la edad. Nosotros sabemos y siempre, constantemente se está diciendo que la persona mayor, a medida que envejece, tiene que seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma. Sin embargo, también sabemos que eso requiere una tutela, una protección especial por parte de la legislación y una tutela especial también por parte de nuestro sistema de justicia. En los últimos años, diversas leyes han tocado en alguna medida la situación de los adultos mayores, con especial atención, especial énfasis en materia de
prohibición y de sanción de violencia en contra de la persona mayor. Tenemos algunas leyes como la 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, la 20.427, que modifica la de violencia intrafamiliar, la 21.013, que es la que tipifica el nuevo delito de maltrato, que son como las más relevante. Sin embargo, por más leyes que se promulgan y se sigan promulgando en materia de prohibición y de sanción de la violencia, se transforman en letra muerta cuando no se realizan acciones concretas para que las personas mayores efectivamente tengan acceso a la justicia. Especialmente estoy hablando de personas mayores que no cuentan con redes de apoyo, ni familiares ni de la sociedad, personas mayores que no tienen, que muchas veces presentan discapacidades, personas mayores respecto de las cuales confluyen o hay otros factores que le hacen especialmente vulnerables, como por ejemplo mujeres adultos mayores que son además, que pertenecen a pueblos originarios o que son migrantes. El acceso o el adecuado acceso a la justicia nosotros lo vemos o lo proponemos como la forma de asegurar a la persona mayor el ejercicio de todos los derechos y libertades que ofrece el sistema y obtener para ellos una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. El artículo 31 de la Convención es quien consagra este derecho al acceso a la justicia y señala que la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal imparcial, competente e independiente, para la determinación de sus derechos, dice, y sus obligaciones de orden civil, laboral y en general en cualquier orden. Y también establece que las actuaciones judiciales deben ser especialmente expeditas en aquellos casos en que se encuentre en riesgo la salud y la vida de las personas mayores. Sin embargo, además de esto, cuando suscribe nuestro país la Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores, sobre la que nos hemos referido durante toda esta, digamos, charla, conversación, cuando la suscribe también nuestro país asume una serie de compromisos en materia de acceso a la justicia. El primer compromiso que asume es asegurar que todas las personas mayores tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, aun cuando eso signifique hacer alguna modificación o ajuste a los procedimientos judiciales y administrativos. También asume como compromiso el comprometerse a otorgar un tratamiento preferencial para que la persona mayor pueda ser considerada como tal en la tramitación, resolución y ejecución de las resoluciones judiciales, y también se compromete a desarrollar políticas públicas y programas dirigidos a la capacitación de las personas que tengan relación con la administración de justicia en materia de protección a los derechos de las personas mayores. Bueno, en esta materia de acceso a la justicia, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial, como funcionarios públicos, como servicios públicos, que somos auxiliares de esta justicia, digamos, tenemos una misión súper importante, súper relevante, que deviene de nuestra misión institucional, que es de otorgar o brindar asistencia jurídica y asesoría judicial gratuita a las personas vulnerables. Dentro de estas personas vulnerables, a los adultos mayores, a través de nuestros profesionales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, y técnicos y todos los que trabajan en nuestro consultorio jurídico, oficina, centro, a lo largo de todo el país. Y particularmente en materia de discriminación y maltrato, estamos comprometidos en otorgar una atención especializada, preferente y ágil a través del programa de defensa jurídica integral del adulto mayor, que está compuesta por el abogado y el trabajador social o trabajadora social en las 16 capitales regionales del país, y prontamente esperamos que sea en las capitales de provincia y en las comunas con mayor concentración de adultos mayores. A partir de esto, entonces, nosotros como línea de asistencia jurídica de las corporaciones de asistencia judicial ofrecemos a la comunidad en general y particularmente al adulto mayor como un segmento especialmente vulnerable, orientación e información en derecho,
resolución alternativa de conflicto, patrocinio y representación judicial en caso de que se tuviera que judicializar la causa, y prevención de conflicto y promoción de derechos. A partir de nuestro trabajo como Corporación de Asistencia Judicial, a lo que propendemos es a contribuir a paliar esta necesidad que existe a nivel país de dar protección a las personas mayores. Y desde nuestro prisma, lo que buscamos es que principalmente un respeto a la dignidad de la persona mayor a través de un trato adecuado, respetuoso, con protección a su intimidad y con las adecuaciones necesarias en caso de presentar alguna discapacidad, que tengan acceso a una asistencia adecuada y acorde a sus necesidades, y también un respeto especial a la autonomía de la persona mayor, a que conozcan sus derechos, a que tengan acceso a la información y a que puedan participar en las decisiones que les afectan, ¿ya? Bueno, y también a que tengan acceso a mecanismos seguros y flexibles para hacer denuncias, para hacer requerimientos particulares de cualquier tipo, acciones principalmente judiciales. Ya, sin embargo, para que nosotros podamos actuar como corporaciones necesitamos un puntapié inicial. Esto tendría que ser la consulta primera o el requerimiento de orientación e información que haga el adulto mayor directamente, a lo mejor en nuestro consultorio o a través de nuestras líneas telefónicas que están adaptadas. Para recibir estos llamados, o también por parte de algún familiar o amigo vecino que tenga conocimiento de alguna situación que le está afectando a una persona mayor, o derechamente la denuncia que puede efectuar la persona mayor o un amigo, un vecino, un familiar, respecto de alguna situación de maltrato, de vulneración, de abuso que se esté cometiendo en contra de alguna persona mayor. La ley nos otorga en materia de vulneración y de violencia intrafamiliar una acción popular para que cualquier persona que tenga conocimiento de que a un adulto mayor o a una adulta mayor está siendo vulnerada sus derechos maltratada, pueda denunciar libremente, incluso en forma anónima y con reserva de identidad. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Sandra, por esta exposición. Si les quedan dudas sobre cualquiera de los temas que hemos estado conversando, por favor, hagan sus consultas en línea y estaremos respondiendo a cada uno. Queridos auditores, si estamos hablando de las personas mayores, debemos escuchar esa voz. Por eso, nos hemos dirigido a los destinatarios de nuestro servicio y a las personas que con ellos trabajan, para que puedan plantearnos sus dudas de forma directa. Vamos a ver, ¿qué inquietudes tienen nuestros adultos mayores? Hola, mi nombre es Nicole Sangüesa Urrutia, soy trabajadora social del CESFAM San Pedro de la Costa, y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles serían las estrategias para trabajar la autonomía e independencia de adultos mayores que inician el nido vacío? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, la cual es muy interesante, por cierto. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores cuando se enfrentan a la última etapa de su vida en la cual deben vivir solos porque sus hijos abandonan el hogar, comienzan a iniciar su propia a hacer su propia vida? Y en ese sentido, las estrategias que nosotros podemos entregar como programa de atención al adulto mayor es, tal como lo expusieron mis colegas en sus charlas, es cambiar esta concepción de que las personas mayores son un objeto o que quedan relegados a un segundo plano de la vida, sino que todo lo contrario, son sujetos de derechos, son personas como cualquiera de nosotros y por lo tanto deben ejercer sus derechos con la libertad y con la información que se merecen. Y en esa etapa o en esa última etapa del ciclo vital, que es la más importante y debería ser la más provechosa, donde uno debería descansar de todo lo trabajado, aprovechar todos los frutos rendidos, disfrutar de los nietos, disfrutar de la vida, nosotros tenemos que encargarnos de hacerle ver a la persona mayor de que tiene que disfrutar esta etapa de su vida, de que tiene que quererse como persona, valorarse, hacer las actividades que puede haber dejado pendientes en su juventud, por dedicarse a las labores del hogar o del trabajo, instarlo entonces a que retome estas actividades para que no piense en que la soledad o el no estar viviendo con sus hijos es algo negativo, sino que tiene todo lo contrario, tiene que aprovechar ahora todo lo que trabajó y vivir esta etapa a plenitud. También nosotros contemplamos un trabajo en redes, tenemos directa coordinación con SINAMA, con las oficinas del adulto mayor de las municipalidades,
también estamos en contacto con los CEFAM, de manera que vamos a generar una coordinación y contactos permanentes para que se ofrezcan actividades para que puedan participar y no sientan de que por llegar a la adultez tienen que dejar de hacer cualquier actividad, sino que todo lo contrario, deben mantenerse, vivir una adultez activa. Y además contemplamos un monitoreo y seguimiento en caso de que los usuarios lo requieran, visitas domiciliarias, apoyo con la asistente social, para derivarlo si es que es necesario también a terapia psicológica, también en contacto con los CEFAM. Muchas gracias por tu clara respuesta. Soy Loreto Molina, enfermera de pacientes crónicos. Durante años trabajé con adultos mayores. Tengo una consulta. ¿Qué hacer o dónde derivar cuando uno en una entrevista detecta el maltrato que puede hacer una familia hacia el adulto mayor, tanto físico como psicológico, o negligencia de parte de ellos? Doña Loreto, muchas gracias por su pregunta. Cada vez que verifiquemos una situación de vulneración de adultos mayores, podemos dirigirnos a distintos lugares que son aptos para dar inicio a las medidas necesarias. Podemos dirigirnos a los tribunales de familia, a carabineros, incluso directamente a la oficina del adulto mayor correspondiente. Si toman contacto con nosotros, esto activará desde ya la intervención de esta dupla de abogado y asistente social, quienes nos pondremos a disposición de la persona mayor para el acompañamiento, para la interposición y tramitación de las denuncias respectivas y para todas las demás acciones que sean procedentes. Lo importante es que cada vez que tomemos conocimiento de una vulneración a un adulto mayor, siempre se debe denunciar, para que las respuestas que tiene el sistema a disposición de esta persona mayor se pueda activar de forma oportuna. Hola, muy buenas tardes. Quisiera consultarle al programa los requisitos de ingreso a él para poder difundirlo acá en la comuna de San Pedro de la Paz. Me llamo Miguel Ángel Sangüesas Puentes, tengo 67 años y trabajo en la Municipalidad de Concepción. Quedo a la espera de su respuesta. Muchas gracias. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso, Miguel Ángel? Bueno, saludos a San Pedro de la Paz y qué bueno que esté con nosotros preguntando y esté ahí presente con nosotros. Usted trabaja en la municipalidad, por lo tanto seguramente conoce muchos casos. Ahora, es muy importante que las redes de cada uno de los lugares funcionen como factores protectores. Vuelvo a iniciar eso. Pero si eso no ha dado un buen resultado, es muy importante también hacer la denuncia correspondiente cuando veamos que hay una negligencia, un abandono, una falta grave en cuanto a una persona adulta mayor y que esté siendo vulnerada en sus derechos fundamentales. Aquellos sobre todo que perjudican su calidad de vida y que lo pone en riesgo incluso muchas veces de una muerte. Es muy importante en ese sentido estar alerta y ojalá no llegar a ese momento, porque ese momento se llega cuando muchos otros personas que estaban presentes no dieron respuesta a tiempo, no atajaron a tiempo ese hecho, ¿ya? Sea salud, sea la familia, sean los vecinos, la idea no es llegar a ese momento. Pero si se llega a ese momento, estamos ahí para servirle. Y tiene que acercarse a las corporaciones de asistencia judicial de cada uno de sus lugares. Pueden poner la denuncia en carabineros para luego llegar al tribunal de familia. También puede ser así, ¿ya? Pero también tienen que tomar en consideración de que nosotros estamos para servirle. Gracias, María Paz, por tu respuesta. Así es, estamos para servir a nuestra comunidad y especialmente a nuestros adultos mayores. Ya, hola, me llamo Juan Riveros, tengo 62 años, vivo en el pueblo de La Tirana y pertenezco a un club de adulto mayor, la Nueva Ola. Mi inquietud es esta. ¿Qué pasa si un adulto mayor requiere o necesita tener acceso a un abogado, pero a la vez esta persona vive en un pueblo rural y donde no hay tribunales y está alejado de la ciudad? Don Juan, súper interesante su pregunta y además permanentemente nos hacen esa pregunta a los que trabajamos en las corporaciones de asistencia judicial. Y mire, tengo que decirle que
las corporaciones de asistencia judicial, en nuestra misión de otorgar asistencia y asesoría jurídica gratuita a personas vulnerables, nos abarcamos un territorio bastante amplio. Contamos con consultorios jurídicos, oficinas y centros a lo largo de todo el país. Las 4 corporaciones, que son la CASTA, que es la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, la CASMetro, que es de la región metropolitana, la CASVAL, que es la Corporación de Valparaíso, y la CAS Biobío, que es de la región de Valparaíso, abarcamos un territorio que va desde Arica hasta Magallanes. Y tenemos desplegados nuestros profesionales, abogados, asistentes sociales, psicólogos, técnicos de todo tipo a lo largo de todo Chile. Cuando usted pregunta dónde, si vive en un lugar alejado, puede consultar con un abogado, puede recurrir a un abogado, yo le puedo decir que primero, lo más probable es que cerca de donde usted esté hay un consultorio, si es que no un consultorio fijo de la corporación, sí tal vez un consultorio móvil, que se desplazan y van a lugares más alejados o lugares más apartados. Esos consultorios móviles va un abogado, un trabajador social, bueno, con el conductor y a lo mejor con otros funcionarios más, y prestan la misma atención, asistencia y asesoría que en los consultorios fijos que tenemos en otras regiones, en otros lugares del país. Sin perjuicio de eso, durante este tiempo que estamos en contingencia sanitaria por el tema del COVID, obviamente que estos consultorios móviles o estos circuitos, trayectos de los consultorios móviles se han tenido que paralizar por disposiciones de la autoridad sanitaria principalmente, y por tanto se han habilitado todos nuestros portales para recibir la denuncia, las consultas y todo lo que implica una necesidad jurídica. Principalmente los portales web, los portales institucionales. En el caso de la Corporación de Tarapacá, que es la corporación que le correspondería a usted, porque es de la Tirana, así que le corresponde la CASTA, es casta.cl. En el caso de la CASVAL es caspal.cl. En el caso de CASMetro, casmetro.cl, y en el caso de Biobío, casbiobio.cl. Y además están abiertas todas las líneas telefónicas, todos los teléfonos están de alguna forma redireccionados a las personas que están en este momento con trabajo remoto o con teletrabajo, y por tanto no se va a quedar sin abogado si necesita un abogado de parte de la Corporación de Asistencia Judicial. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Como ven, la pandemia no ha detenido el trabajo de la corporación. ¿Tenemos más preguntas? Señor director, ¿hay más preguntas? Me dicen por interno que no tenemos más preguntas. Por lo tanto, estimadas, estimados, hemos conversado, hemos reflexionado, hemos escuchado a nuestros adultos mayores. De esta manera, y en honor al tiempo, damos por finalizado este conversatorio del Maratón por el Acceso a la Justicia, organizado por las corporaciones de asistencia judicial del país. Les recordamos que este maratón considera además otras charlas que se desarrollarán durante este día respecto de diversas materias, por lo que están todos invitados a permanecer atentos. La información respecto de la programación de este día pueden encontrar en las distintas redes sociales de las corporaciones que ya fueron señaladas previamente. Agradecemos la participación de todos ustedes y nos despedimos junto a nuestras profesionales, Constanza Palma, representando a la Corporación del Biobío, María Paz Espinosa, representando a la Corporación de Valparaíso, Sandra Martínez, en representación de la Corporación de Tarapacá, Lisette Chévez, quien nos acompañó con la interpretación de lengua de señas. ¿Y quién les habla? Bárbara Hermosilla, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial en la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. No se olviden, Corporación de Asistencia Judicial, tu acceso a la justicia. ¡Hasta pronto! ¡Chao!